las banalidades. Le tengo miedo. Me pidió perdón, me dijo que era cierto, en fin. No supe, no tenía el valor. Un sonido tan raro, pero un sonido tan... Jackie, qué placer, qué gusto, qué honor poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Neida. También es tan lindo poder compartir un diálogo mediante la tecnología. Pero para mí hablar contigo, yo sé que siempre es fascinante, pero mi público hoy va a conocer a una mujer que realmente es una mujer poderosa. Porque tú sabes que existen estas revistas que tienen las mujeres poderosas, pero hay muchas mujeres poderosas que es bueno darlas a conocer y tú eres, en mi opinión, una de ellas, Jackie. No solo porque tú tienes todos los títulos habidos y por haber, porque has experimentado cosas increíbles, no solo para una mujer hondureña, pero para una mujer, punto, sin importar idioma y fronteras y países. Porque en la actualidad tú eres la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones de Honduras. Ese es un puesto que normalmente pensaríamos se lo darían a un hombre, pero lo tiene una mujer, que es Jackie Foglia Sandoval. Así es, Neida. Todavía en muchos de esos puestos que son puestos de importancia para tal vez la toma de decisiones, hay siempre el club de los varones, el Old Boys Network, la red que se miran y se escogen entre ellos. Pero en este caso, y gracias a Dios, porque siempre agradezco a Dios tener esta oportunidad de ayudar a mi país en la parte de atracción de inversiones, que es algo que lo he hecho ya de manera privada y ahora lo estoy haciendo también al frente de este ente público. Y de esto vamos a hablar más adelante en esta conversación, de las inversiones en Honduras, las inversiones en Centroamérica, las inversiones en América, de los emprendedores, de las mujeres emprendedoras, de las oportunidades que hay en nuestro país, cuando siempre lo que vemos que sale de Honduras son noticias negativas. Pero hoy voy a hablar de esa parte positiva y alentadora que tú, como secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, nos vas a comentar. Esta parte me parece importante, pero quiero decirle a mi gente que tú tienes, digo yo, tantos títulos porque eres licenciada en Ciencias Políticas, maestría en Relaciones Internacionales y Economía Interna, un MBA ejecutivo. Tú estuviste en Afganistán, de eso vamos a hablar también, y vienes de un mundo de mujeres poderosas, porque creciste junto a 5 hermanas, que son ustedes, con una mamá líder. Pero me voy a remontar un poco a ese primer gran título que me parece a mí importantísimo, porque tú te convertiste, Jackie, en la primera extranjera graduada de la Academia Militar West Point de Estados Unidos. Así es, fue pues ya hace algunas décadas, pero se había abierto en el 76 la posibilidad de admisión de mujeres a las academias militares oficiales en Estados Unidos, y Honduras, como un aliado de larga data de Estados Unidos, se ofreció la beca y yo apliqué. Y bueno, salimos a 2 personas, una persona salió para la Academia Naval, un varón, y yo salí escogida para la Academia Militar en West Point, en Nueva York. En ese momento yo no me percataba que yo era la primera extranjera. Eso me fui dando cuenta cuando, al paso del primer semestre, pues siempre le piden ciertas documentaciones ya cuando uno está inmerso en ese mundo, y me di cuenta que sí, y no solamente era la primera extranjera de West Point, de esa academia oficial, pero también de todas, de la Fuerza Naval, de la Fuerza Aérea, etcétera. Entonces sí, y muchas veces la gente, tal vez porque lo miraban a uno medio clarito, ¿verdad? La gente no notaba que yo era extranjera, pero sí, cuando uno hablaba, pues un pequeño acento. Entonces, nunca le di importancia y traté de no resaltar, pero en el paso de los años, no es uno que resalta los éxitos por uno mismo, por jactarse uno mismo, pero también que les sirva de ejemplo a otras personas, a jóvenes,
y porque la mejor mentoría es el ejemplo, el que uno pueda hablar de su esfuerzo, de su ejemplo, de los obstáculos que uno sobrepasó para que inspire a jóvenes y especialmente a mujeres jóvenes. ¿Cuántos años tenías cuando saliste de Honduras con esa maleta de sueños y entraste a la Academia Militar West Point, una academia de renombre mundial? ¿Cómo fue ese viaje de Honduras a Estados Unidos? Pues yo tenía 17 años cuando me fui de Honduras y en el interim, es decir, cumplí 18 años el día antes de entrar a la academia militar. Entonces, entré justito con los 18 años recién cumplidos, pero yo no iba tanto con una maleta de sueños, iba con un montón de Kleenex, como dice uno, porque iba toda asustada, iba llorando en el avión, porque en aquel tiempo, cuando uno ya se separaba de los padres, es decir, ya uno se montaba en el avión, era como uno ni sabía en cuántos meses o años iba a volver, porque los pasajes todavía no habían desregulado los vuelos internacionales aéreos, entonces era carísimo los pasajes. Entonces todavía me acuerdo que me monté y era el vuelo de Tegucigalpa a Miami. En Miami, pues una parada, y me quedé unos 2-3 días con mi hermana mayor que vivía en ese momento, y después tomar el otro vuelo para Nueva York. Cuando yo llegué a Nueva York me temblaban las piernas. Era una cosa porque yo llegué así como sola a una ciudad grande, a un aeropuerto inmenso, ¿verdad? Porque La Guardia aún sigue siendo un aeropuerto grande, aunque tal vez hay otros más grandes en Estados Unidos ahora, pero uno llevaba sola ahí con la maletita y después que le habían dado las instrucciones que se las mandaban a uno en correo físico, y llevaba ahí uno con las instrucciones para montarse en un taxi y ir a un hotel. Y ahí ya uno se iba a encontrar con otros candidatos a cadete. Pero ya te digo que yo a veces me pongo a pensar que ahora miro gente que los van a dejar a la universidad, va el papá, la mamá, la tía, y le compran las cosas y todo. Y yo ahí con la maletita sola, y decía yo, gracias a Dios que yo sí sabía perfectamente inglés, que era una de las ventajas, porque yo sé que hay gente que viaja con poco conocimiento del idioma y se les hace mucho más difícil. Sí, estudiaste, gracias a Dios, en una escuela bilingüe en Honduras, y muchos hondureños tienen esa posibilidad. Antes era tal vez muy reducido el número en tu época, pero hoy en día, gracias a Dios, nuestro país tiene posibilidades de que los padres están conscientes y mandan a muchos de sus hijos a escuelas bilingües, aunque les cueste el salario, pero eso es una buena inversión. ¿Quién te despidió en el aeropuerto Toncontín cuando saliste hacia la Academia Militar West Point? ¿Quién estaba ahí en ese instante? Si te regresas a ese momento, ¿cómo fue ese instante de la separación? Bueno, estaba mi papá y mi mamá y mis 2 hermanas menores, y estaba también mis abuelos maternos en ese momento. Mi mejor amiga, que hemos sido amigas desde el primer día de kinder, Ana Isabel. Entonces ahí estábamos, y estábamos llora que llore. Yo todavía me acuerdo que creo que casi traían el trapeador, ¿verdad? Para enjugar las lágrimas, porque sí, yo estaba muy nerviosa y todo, pero yo sabía que era una decisión que yo había tomado y que la estaba enfrentando, bueno, tal vez con esa ansiedad, y lo típico de una niña de 17 años. Pero ya cuando llegué a Miami, entonces mi hermana mayor me agarra y me dice, esto fue lo que tú decidiste, así que te pones la pila. Entonces era como que ya le da también fuerza esa hermandad, especialmente los hermanos mayores, que le dan mucha fuerza a uno. A veces un poquito violento, pero sí le da mucha fuerza. La familia es muy importante. En ese instante que te fuiste, ¿qué te dijo tu abuelo? Porque tu abuelo, un abogado de renombre en Honduras, que también tiene su historia poderosa. ¿Y cuál fue el consejo que te dio tu abuelo Chombito Sandoval? Bueno, mi abuelo fue una de las personas que estaba muy en contra de que yo fuera a la academia militar. Él era muy querendón, era callado, pero era muy cariñoso con todos. Pero él, porque nuestra familia siempre había sido de una estirpe más hacia el liberalismo. Y en aquel tiempo todavía, pues, los militares habían estado mucho tiempo en el poder en Honduras, y eso a él no le parecía. A él le parecía que deberían haber elecciones, que la gente tiene que decidir, tienen que haber cambios de gobierno, y no debería ser por la fuerza. Entonces, cuando yo le dije que iba a entrar a la academia militar, se sintió tan mal, y me dice, pero ¿estás segura? Mira que eso no es lo que queremos para nuestro país. Pero él aceptó la decisión.
Y ya cuando iba pasando los años y yo pues le explicaba que era también una carrera civil, ¿verdad? Es una carrera militar, pero con estudios civiles. Pero él ya cuando él sí fue a mi graduación y él se sentía tan orgulloso. Y cuando me acuerdo que en su bufete siempre tenía una foto mía de mi graduación y entonces le decía, esta es mi nieta que se graduó de West Point. Una vergüenza le da, pero era una situación que él había poco a poco cambiado y también el país había cambiado, el país había vuelto justo en esos momentos ya a la democracia. Llegar a la Academia Militar West Point, ¿cómo fue esa época para ti? ¿Qué fue lo más difícil de esos años en la academia? Bueno, una cosa es que todo era distinto. Eso es una cosa que a veces uno no se da cuenta cuando uno ha viajado, pero habíamos viajado como familia, una familia grande, numerosa, para 7 personas. Entonces, sí, habíamos viajado tal vez a Nicaragua, habíamos ido a Guatemala, a Costa Rica y a Miami un par de veces, es decir, solo a ver algunos familiares, pero nunca eso de que vas a un lugar que es completamente distinto. Una de las cosas que me sorprendió era qué tan frío es Nueva York. Nunca había sentido yo esa temperatura, porque empieza el frío más o menos en noviembre y termina casi en mayo, ¿verdad? Entonces es un frío que se le cala en los huesos. También la comida era mucho más enriquecida, ¿verdad? De Estados Unidos y en la Academia Militar ellos servían volúmenes altos, entonces casi todo el mundo engorda su poquito, a pesar de que se vuelve más musculoso, pero uno también dice, pero ¿por qué ya no me queda la ropa, verdad? Entonces la comida, la parte de los estudios, yo a pesar de que estuve en una excelente escuela en colegio y en primaria, no se reforzaba tanto la matemática. Yo entré a la Academia Militar donde se mira mucho la parte de matemáticas, ingeniería, y entonces estaba débil, entonces me costó mucho ese primer semestre en la parte de matemáticas. Me pusieron en matemática como para tontos, le decíamos matemática de las piedras. Ay, entonces yo me sentía tan mal, yo siempre había sido excelente alumna, entonces que me hayan puesto así porque no había tomado cálculo en el colegio. Entonces, la importancia de también estar bien preparado para las diferentes cosas, pero era tantas cosas, y también eso de que normalmente nosotros somos una familia bilingüe, entonces tenías con quien hablar español, inglés, y ahí todo inglés, ¿verdad? Entonces era como bien difícil porque a veces uno quería decir cositas en español, pero una de las cosas sorprendentes, Neida, que a veces uno no se da cuenta cómo uno está acostumbrado a su propia comida. Y ahí todavía no era una comida muy diversa, muy étnica, entonces no había nada de tortillas, no usan el maíz como lo usamos nosotros. Entonces yo me estaba muriendo por una tortilla de maíz, pero muriendo, y literalmente encontré una de esas maquinitas en que se ponen monedas, ¿verdad? Y tenían unos churros de tortillas de maíz, y eso era lo que compraba porque necesitaba el sabor del maíz. Entonces es una cosa que uno crece con ciertas afinidades a la comida, y aún ahora cuando viajo fuera de Honduras ya pasan 3-4 días y uno anda buscando un lugar donde vendan una tortilla de maíz. Algo que he admirado siempre es que tú eres catracha, pero 2000%. Jackie, tú has viajado el mundo, tú eres una mujer muy global, universal en tu profesión, pero tu corazoncito es tan hondureño, tan catracho, tu humildad, el amor por el país, por las cosas, te sientes tan orgullosa de ser hondureña. Eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención de ti. Es más, tu acento, a pesar de que tú eres bilingüe full, que hablas inglés, que estudiaste en inglés siempre, tus palabritas, hasta el ring de tu teléfono, o sea, es increíblemente hondureño y catracho. Qué importante es cuando tenemos oportunidades de salir de nuestra aldea, de nuestro pueblo, de nuestro país, y visitar otros países, tener oportunidades que tal vez otra gente no tiene, de mantener esa esencia, Jackie, y nuestra identidad. Yo creo que es una parte muy importante, y yo se lo trato de explicar a los jóvenes cuando muchos se sienten abatidos por las condiciones de su vida y dicen ya me quiero ir, y que yo no quiero estar aquí. Entonces le digo, mire, es que es las posibilidades de cada ser humano. Uno le tiene que venir la fuerza de adentro,
y uno lo puede llamar fortaleza interna, los chinos le dicen el chi, ¿verdad? Esa energía interna, la fe, ¿qué es? La fe en sí mismo, pero también eso, la identidad, uno tiene que sentirse identificado con algo, y yo sí, yo me he sentido identificada con mi país, con la tierra, con los cultivos que tenemos aquí, con nuestra gente. Nosotros tenemos tantas posibilidades en Honduras. Tenemos un país que es bellísimo en época mojada y en época seca, porque de veras aquí no hay invierno y verano, sino que es o llueve o no llueve, ¿verdad? Entonces, pero hasta la Chiribisca toda seca tiene su belleza. El clima agradable cuando uno de repente está soleado y sale y entonces empieza a llover. ¿Y cómo es que dicen cuando se está bañando la venada, ¿verdad? O se está bañando la Virgen. ¿No? Entonces hay tantas particularidades de nuestro país muy bonitas, pero también una de las cosas que hay aquí es que hay retos. Somos un país en construcción, somos una democracia joven, somos un país que todavía nos hace falta mucho. Hay mucha niñez y juventud. Y qué cosa mejor que tener un reto, tener algo por qué uno vivir, uno levantarse en la mañana y decir, pues hoy voy a completar esto, hoy voy a hacer este proyecto, voy a ayudarle a alguien. Voy a ayudar a sacar adelante mi país. Entonces, eso también le da como inspiración para la vida diaria, porque yo le digo, si todo estuviera resuelto, si aquí todo el mundo se levantara y todo funcionara y no hubiera ningún problema, entonces, ¿para qué está uno? ¿Verdad? Uno tiene que volverse un solucionador de problemas, una persona que también con la creatividad propia uno inspire a otros. Pero el país no tiene culpa de que haya muchas veces cosas malas. Nosotros tristemente nos tocó vivir en esta geografía y de repente nos viene un huracán, pero también nos da esa potencialidad de decir, bueno, podemos hacer algo para que la gente esté mejor preparada y después a la gente que quede con daños, ayudarle. Y eso es parte también de la vida diaria, del desarrollo, pero tenemos que vivir en nuestra realidad y no pensar que por movernos a Alemania, Argentina, Sudáfrica, es que nosotros vamos a ser distintos. Nosotros somos quienes somos y vamos a nacer, aquí nacimos los hondureños y nos tenemos que sentir identificados con nuestro país. Hay mucha gente que nos está viendo que es hondureña y entiende cómo es vivir en Honduras. Muchos, pues nos hemos venido, yo tengo 34 años en Estados Unidos, hay gente que vive acá y que ya sus hijos nacieron acá y el ser humano por naturaleza se acomoda a lo bueno más rápido. Y a veces mucha gente se olvida de su país de origen y tienen miedo a regresar, Jackie. Tú nunca has tenido miedo de regresar a Honduras. Tú has vivido en muchos lados y mucha gente emigra. Hemos visto a nivel internacional las imágenes que proyecta Honduras, las grandes caravanas de migrantes, que muchos en este momento están a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México esperando cruzar y que les escuchen sus casos de asilo o para una deportación inmediata de regreso a Honduras y tal vez llevan mucho tiempo viviendo del lado de México. ¿Qué impacto crees tú que realmente tiene esta imagen de estas caravanas masivas que salen de Honduras y cuáles son los mitos y realidades? Bueno, Neida, a mí me da mucho pesar, como hondureña me da mucho pesar que mis compatriotas tengan que emigrar, porque la gente no emigra simplemente porque un día se levantan en la mañana y dicen, bueno, me voy a ir, sino que tiene que haber unas condicionantes para que ellos tomen esa decisión tan tremenda. Uno de los aspectos que yo miro y por lo menos algo en que yo siento que tengo una capacidad de hacer algo es en la parte de creación de empleo. Nosotros no creamos suficiente empleo anualmente en Honduras para el número de personas que entran al mercado laboral. Es decir, es una cosa de números. Tenemos que crear como 190,000 empleos porque eso es el número que entra al mercado laboral y tal vez creamos 45,000. Entonces hay un número que no entra al mercado laboral, no tiene posibilidades, se vuelve muchas veces o una carga a sus familias o muchas veces son presa de entrar a las redes de crimen organizado, etcétera. Entonces, ese es algo en que nosotros como país tenemos que analizar cómo estamos haciendo las cosas, cómo las hemos hecho, cómo podemos modificar, hacer más fácil que la gente pueda generar empleo, ya sea en un emprendimiento unipersonal,
generando una empresa, creando una empresa, estudiando, dando posibilidades para estudio. Hay muchas maneras en que uno puede absorber ese grupo, porque cada persona es un mundo creativo, es un mundo de posibilidades cada persona. Entonces, cada persona que se va del país también pierde el país. Mucha gente dice, ay, pero mandan remesas. Sí, pero las remesas es dinero, pero perder a una persona que también puede no solamente producir dinero, pero también puede ser ejemplo de otras personas, puede con su creatividad resolver otros asuntos en el país. Entonces, es un gran pesar para el país. Pero otra de las áreas, y en esto el país ha trabajado fuerte, pero todavía nos queda mucho por avanzar, es la parte de la violencia. Nosotros tristemente, así como nuestros vecinos desde México y gran parte del centro de este continente, nos encontramos inmersos en una violencia, y no solamente en la violencia extrema que a veces uno mira, mataron a muchas personas juntas, sino que a veces esa pequeña violencia que las personas no usan palabras para resolver sus diferencias, sino que gritos y golpes. Entonces, esa violencia nosotros tenemos que bajar los ánimos y poder comunicarnos mejor, porque los seres humanos todos somos distintos, siempre vamos a tener diferencias, y lo que tenemos que es resolver nuestras diferencias de una manera con palabras y no con golpes ni con gritos, o también estar de acuerdo que somos distintos y nunca vamos a tener la misma opinión, porque eso es lo que yo a veces le digo, yo no tengo que a punta de violencia convencerlo a esta otra persona que crea lo que yo creo. No, cada persona es libre de creer. Entonces, tenemos que llegar a esa realización. Entonces, sí, la migración es un fenómeno integrado por varias partes, pero también hay otro factor que es un factor positivo y que la gente a veces no lo mira positivo. Yo le digo, miren, Estados Unidos es un país que cambia, pero su economía es muy fuerte, muy dinámica, así como destruye empleos, también los crea, porque hay mucha capacidad de creación de empleo. Y en este momento, desde hace ya algunos años, necesitan más gente, porque ellos llegan y uno lo mira cuando uno va a Estados Unidos, esos rótulos de se necesita ayuda, help wanted, que sea el otro. Entonces, yo así les digo a la persona, si allá no existieran empleos, si no existiera la necesidad, la gente no se iría. Entonces, es algo positivo también, que no hay que verlo con el filtro político o político partidista, sino que las migraciones también son naturales cuando hay una necesidad de emplear gente en varios tipos de trabajo, o cuando ocurren también problemas climatológicos. Eso se ha visto desde el tiempo inmemorial. Cuando hay problemas climatológicos, la gente emigra, la gente se mueve de los lugares donde ya no hay agua, por decir. Esa es una migración natural que se ha visto en muchas de las zonas desérticas del mundo, o cuando desde hace muchos años los lugares se volvieron o muy fríos o muy calientes. Entonces, nosotros en Centroamérica, pues, la gente no es ciega a las noticias internacionales en que en Canadá y en Estados Unidos se necesita X número de personas para que la corta de árboles, la recogida de frutas, el procesamiento agroindustrial, el cuidado de niños, el cuidado de ancianos, la limpieza de calles, la construcción, que hay mucha construcción a pesar de los costos. Es natural que la gente se mueva. Ahora, lo que tenemos que hacer como países, es ver cómo se pueden diseñar programas que organizadamente se puedan mover personas para un empleo, organizadamente, con visas, y que no sea con estas caravanas en el cual las personas están tan expuestas a los peligros inherentes de esa gran periplo. Yo creo que esa separación es tan dolorosa y fractura la base familiar, porque los niños crecen en el poder de los abuelos, de los tíos, y yo pienso que es una situación que en lugar de mejorar por las remesas que llegan, pues debilita la base familiar. ¿Por qué no hay una solución, Jackie? Muchas veces es una inercia especialmente en las políticas de empleo. Es una inercia de que antes, y todavía en
muchas veces lo leo en los diarios o en algunas cosas, en que se pide hombres para un trabajo, y entonces yo le dije, no, es que puede ser un hombre, puede ser una mujer, ¿verdad? Entonces no debería haber esa discriminación, si no es porque si el trabajo implica tener que procrear, pues tiene que ser un hombre, ¿verdad? Pero ya cualquier otro trabajo podría ser un hombre o una mujer. Y también el que nosotros hemos sido siempre un país de mucha juventud, con una campana demográfica muy plana, entonces un montón de gente joven y muy poca gente mayor. Entonces ha habido a lo largo del tiempo ese deseo de contratar gente joven para las empresas, que estoy el otro para muchos de los puestos, entonces, y ya no quieren una persona mayor, porque si no, esa persona mayor pues tiene obligaciones o va a pedir más sueldo o se enferma o X número. Pero en ese ínterin, es decir, tenemos que cambiar ese pensamiento. ¿Por qué? Porque las personas ahora, por efectos de la mejora en la salud, en la alimentación, en vacunaciones, etcétera, las personas están viviendo más años, aquí en Honduras como en el resto del mundo. Entonces las personas son productivas más años y muchas veces empiezan a trabajar un poco más tarde porque hacen 4 a 6 años de universidad, entonces empiezan a trabajar, no empiezan a trabajar a los 16 años, sino que a los 22 o los 24 años. Entonces, todo se tiene que extender hacia ese empleo. Entonces, quitar esas friccionalidades en las políticas de empleo a nivel empresarial y a nivel público son muy importantes para permitir esa oportunidad de empleo. Pero también otra de las áreas que mencionas es esa violencia, esa inseguridad, y esa inseguridad se crea de veras a nivel de, tristemente, unas redes de crimen organizado. Nosotros pues en las estadísticas se mira que las causales de la inseguridad no es una inseguridad así toda, como dicen, inseguridad y es plano, sino que muchas de las causales son el tráfico de drogas, de diferentes tipos de drogas, la producción de drogas, y esa es una situación que es muy triste porque es muy, muy difícil de resolver. Es algo que se tienen que tomar decisiones políticas a nivel de varios países de cómo se enfrentan, y también desgasta ciertos recursos, porque si nosotros tenemos que luchar contra las drogas, son recursos del Estado, del fisco, que tienen que ir al pago de policías, de patrullas, de armas, que no se están utilizando en educación, en salud y en desarrollo de las comunidades. No, y como dices que Honduras es un país de gente joven, una gran población joven, que es realmente el elemento que el crimen organizado y la delincuencia necesita, esa sangre joven, y cuando no tienen oportunidades de empleo y la educación está débil, pues por supuesto que esa semilla no va a ser una semilla buena. La educación en Honduras, la educación, decía Mandela, es el arma más poderosa que tiene un país para salir adelante. ¿Cómo, en tu opinión, pones en la escala, en la balanza, la educación en nuestro país? ¿Es esa una arma en contra del desarrollo en Honduras? Y durante la pandemia creo que el problema se ha presentado, ¿no? Sí, no, la educación sí es la base de la sociedad. Yo lo digo una y otra vez, yo soy quien soy por mi oportunidad de educarme. Yo he tenido oportunidades excelentes de educarme, ¿verdad? Mis padres, mis abuelos contribuyeron hasta que yo tuviera una educación excelente a nivel de primaria y secundaria, pero después, a base de mi esfuerzo, pues me he ganado becas. Y la última carrera, sí la hice con mis propios recursos, pagando pues fuertemente en una universidad privada, porque yo sí pienso que es algo que uno tiene que continuar educándose toda la vida para ser una persona relevante y para poder continuar ofreciendo soluciones y siendo pues un buen profesional. La educación en nuestro país, pues en gran medida, no venía de tener alta calidad, porque hay
un resquebrajamiento, se puede decir, en el sistema del magisterio. Se puede decir, hay una calidad muy distinta en el área urbana y al área rural, ¿verdad? No hay una igualdad de oportunidades educativas en todo el país. También existe, ¿verdad?, la posibilidad para los pudientes de pagar escuelas privadas. Entonces, crea una diferencia muy grande en las habilidades con las cuales salen graduados en los diferentes niveles los jóvenes. Esto, cuando no se puede homologar que ese título sea lo mismo para varios grupos, entonces se vienen unas pequeñas diferencias que van generando un resquebrajamiento en la sociedad. Y otro de los aspectos es que tenemos que integrar mucho más la tecnología. Está cambiando el mundo, integrar la tecnología para la educación, lo cual es muy, muy costoso porque las tecnologías también van avanzando rápidamente y hay que reponer los diferentes tipos de hardware y software que tenga que utilizar la juventud para educarse. Entonces, estamos en ese punto de que esas decisiones se tienen que integrar y también ponerle esa atención y ese monitoreo constante hacia el magisterio, hacia cómo están integrando esas nuevas tecnologías, si se pueden utilizar, si están malas, si no están bien, si algunos de los alumnos están en contra o los profesores no han aprendido bien a utilizar las herramientas. Esa es una cosa, es muy importante, pero es una de las, digamos, el trabajo de mayor prioridad en el país. Ahora bien, la pandemia es, como yo siempre les digo, son 2 años prácticamente con asteriscos, en el cual nosotros sabemos que no son años normales, no son años que vamos a poder compararlos con otros años, pero tristemente para mucha de la gente que está en su carrera educativa, desde párvulos hasta universidad o posgrado, estos años han sido unos años de sufrimiento, de pérdida, de restricción. Y creo que sí, vamos a tristemente a pagar la cuenta como país y creo que como región, porque somos varios países en que prácticamente 2 años perdidos para la educación. ¿Cuál sería ese consejo, Jackie, que tú le pudieras dar a los jóvenes en general? No solo a los jóvenes hondureños, porque hay un alto grado de frustración en los jóvenes en Honduras, y sobre todo esos que se acaban de graduar y que no encuentran trabajo, porque a veces la política interfiere en las oportunidades laborales o por las circunstancias que se están viviendo y surge un alto grado de frustración y la frustración es muy peligrosa. Bueno, una de las cosas cuando yo miro hacia atrás y miro, claro, yo tomé una decisión de entrar a una carrera militar, entonces prácticamente al graduarme ya tenía un trabajo, ya era un oficial del ejército, pero sí, esa es de las pocas cosas que uno cuando dicen, la pienso de nuevo y digo yo, si yo hubiera tenido otra oportunidad, hubiera tratado de ser una persona que al graduarme nunca hubiera sido empleado. Desde el inicio debería haber ido a comprar, aunque sea, no sé, unas burritas, unos churros, así como decimos nosotros, ir a venderlos en algún lugar y sacarle para empezar a ser empresaria desde ese momento. Porque uno cuando es joven no tiene tantas obligaciones y es en ese momento que ustedes se pueden arriesgar. Yo sí, eso es lo que más les quisiera decir, pero eso solamente se hace con fe en sí mismo. Porque cuando uno va y uno compra algo para venderlo o produce algo o produce un servicio, ofrece un servicio, uno va a recibir un no varias veces. Y uno se tiene que acostumbrar a que le digan no, y entonces uno tiene que ver cómo los convence, y se vuelve creativo en verdad en ofrecer un producto, en venderlo y en cobrar. Ese es algo pero hay que tener fe en sí mismo. Le pueden decir no 10 veces, pero uno tiene que seguir al día siguiente, levantarse de nuevo con su bolsita de lo que sea, ¿verdad? Ir o estudiar por qué preguntar, ¿por qué no me aceptas esto? ¿Por qué no me quieres comprar este producto que yo tengo o mis servicios? Eso es lo que yo quisiera decirle a la juventud. Sean empresarios desde el inicio. Hay mucha gente que quiere solamente buscar que lo empleen. Entonces le digo yo, pero traten de ser por lo menos una vez, porque se van a dar cuenta de lo valioso que es la iniciativa privada, la compraventa.
la producción, la transformación para crear un producto, un valor agregado y un margen de ganancia. Y van a entender de veras cómo funciona el mundo, porque el mundo funciona así, aunque uno solo sea empleado, hay alguien en esa empresa y incluso en los gobiernos, hay alguien que está velando porque las cuentas queden saldadas. Se tienen que pagar los servicios. Es decir, se puede tener deuda, pero se tiene que financiar. Van entendiendo qué es eso, porque es de suma importancia en el país. Creo que no tenemos suficiente educación empresarial y debería integrarse simplemente un poco de esa actividad empresarial desde muy jovencito, desde los 13, 14 años, porque sí es algo que yo miro que le saldría adelante muchos jóvenes, pero también el país se vería muy beneficiado. De lo que uno aprende, pues puede compartir, y es lo bonito de que estemos conversando para compartir. Hay tantas cosas que hablar contigo, Jackie, y ahora voy a tener como que hacer rapidito muchos temas en los cuales me encantaría ahondar, porque es la primera vez que te tengo aquí en mi canal, pero sé que te voy a tener muchas veces más porque eres un gran ejemplo a seguir. Tú naciste en un hogar donde siempre tuviste la influencia fuerte de las mujeres, tu mamá Marina y tu papá Tony Foglia y Marina Sandoval, tus padres. Tu padre de raíces italianas, americanas, ¿no? Sí, sus padres eran italiano-polaco, pero él había ya crecido en Estados Unidos. Y tu madre hondureña. Hondureña de varias generaciones. Y aquí les voy a contar un secretito. Es que el abuelito de Jackie Foglia Sandoval era primo hermano de mi padre, don Avenel Sandoval, porque los padres de ellos eran hermanos. Así que yo vengo siendo como tu abuela tía, ¿verdad? Así es. Aquí es un pañuelito el mundo. Nunca hay que insultar mucho a la gente porque de repente es pariente. Pero es lindo porque siempre yo escuché a mi padre hablar de tu mamá. Nunca tuve la oportunidad de conocer a tu mamá porque nosotros y las raíces de ustedes nacieron en Minas de Oro, Comayagua, en Honduras. La raíz de los Sandoval de tu familia y de la mía, pero mi padre fue uno de los poquitos que se quedó en el pueblo y ustedes pues nacieron en otra ciudad y nunca nos vimos. Y yo tuve el placer de conocerte cuando saliste graduada de la West Point y llegaste a trabajar en las Fuerzas Armadas de Honduras, y yo era el rostro de un programa muy querido en las Fuerzas Armadas de Honduras, Proyecciones Militares, y fui a entrevistarte porque me llamó la atención que una mujer había llegado a las Fuerzas Armadas de Honduras. Yo creo que estabas en la Academia Francisco Morazán, ¿no? Sí, ahí estaba. Y te hice una entrevista y es como una foto que se quedó congelada en el tiempo, Jackie, porque fue una conexión inmediata. Creo que hicimos la entrevista, nos quedamos conversando y a raíz de ello surgió una amistad y una admiración. Y por eso me encanta conversar contigo, porque sé que entrabas a un mundo de hombres, a un mundo machista. ¿Cómo fue llegar a Honduras, graduada de la West Point en Estados Unidos, para alternar con tus colegas militares hondureños, hombres? Bueno, fue un impacto, pero más para ellos que para mi persona, porque yo ya había convivido con varios militares en la Academia Militar, ¿verdad? Tenía mucho más compañeros varones que mujeres, ¿verdad? Entonces, pero para ellos sí fue un impacto que yo estaba asignada y yo me quedé, no me iba a mi casa, sino que yo me quedé viviendo en la Academia Militar, en las barracas de oficiales. Entonces, al principio sí, algunos soldados no sabían. Hay algunos que todavía me acuerdo que teníamos un barracón largo y se iban caminando por el otro lado para no tener que saludarme, porque ellos decían que no quiero saludar a una mujer oficial. Y no, es decir, a algunos les costó, pero en lo que uno ya va enseñándole a otra gente que yo podía hacer mi trabajo como oficial, entonces ya uno se va ganando el respeto y también el cariño de los compañeros. Y aún ahora tengo con algunos que todavía estamos ahora por la tecnología con los chats y hacemos chistes y bromas de todas las cosas que vimos en ese entonces, que ya son para varias décadas desde ese momento. Así que sí fue de impacto. También es decir, eran las condiciones muy distintas a las condiciones allá, mucho más calor aquí, ¿verdad? Que uno no estaba acostumbrado, es decir, ahí puede ser caliente un poquito el área de Nueva York, pero aquí es caliente casi todo, y especialmente el entrenamiento aquí es mucho más
duro porque ya no era un entrenamiento mezclado con una universidad, que como era ahí, sino que era a tiempo completo. Pero había muchas cosas que uno va aprendiendo y va aprendiendo a llevarse con personas que también nunca han tenido las oportunidades que uno tuvo. Todavía me acuerdo que eso fue lo poco que yo aprendí a hacer. Como uno cuando es militar, ¿verdad? Aprende pues mucho a entrenar a otros. Pero creo que una de las pruebas más que me abrió la creatividad fue que a mí me dieron un pelotón de soldados y ni uno sabía leer ni escribir. Pero ni uno, eran como 30 muchachos. Y yo quedaba como, no puedo creerle, ¿cómo voy a enseñar? Entonces era con dibujitos, era con mucho hacer, era una cosa sorprendente, pero después de un rato, pero yo siempre les decía, ustedes tienen, cuando ustedes salgan, porque solo hacían 2 años de servicio militar, ustedes tienen que salir, tienen que educarse, tienen que aprender, y muchos, luego me di cuenta que varios sí entraron a la primaria, entonces me sentí como contenta, pero era como 6 meses que todo, y era verbal, pero entonces quedaba uno al final del día irritadísima la garganta, porque no había como, mire, estudias no, todo era, y que ellos repitieran y uno repetía, era mucho. Entonces, esos impactos de venir de un lugar donde todo el mundo es educado, ¿verdad? Todo el mundo éramos universitarios, ¿verdad? En la Academia Militar, a venir a un lugar donde la gente nunca había ido ni al primer grado, era de veras impactante. Y tú usabas fatiga militar con las botas y todo, Jackie. ¿Cuánto tiempo te quedaste como militar en Honduras y qué rango obtuviste? Yo fui, pues ya me salí de la carrera militar de 12 años, entonces era capitán en ese momento ya de salirme, porque no se dice retiro porque no llegué a los 20 años de cuando uno ya se retira, sino que simplemente me salí ya de mi comisión militar y ya porque quería hacer otras cosas con mi vida.